Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Empresar. Recuerda que somos un espacio en donde nos juntamos los emprendedores, los empresarios, mentores, consultores, capacitadores, todas aquellas personas que queremos ser una mejor versión de nosotros mismos y que además nos encanta compartir con más personas. Y bueno, en esto de trabajar integralmente, pues yo creo que la mayoría de nosotros en apenas hace unas semanas pusimos en nuestras famosas metas de año nuevo portarnos bien en el 2024, ¿verdad? Y la verdad es que crecer integralmente implica muchas cosas y por eso hoy en primera cambiamos el formato porque tenemos un súper invitado que no vive en Ciudad de México, pero gracias a la tecnología, pues hoy podemos estar comunicados y además porque va a hablar de un tema que sé que te va a interesar, que sé que te va a ayudar muchísimo y que a lo mejor nunca habías escuchado hablar de este tema, pero que bueno, lo tenemos de viva voz de alguien que se ha convertido en la voz permanente de este tema. Bienvenido, David, a este podcast para hablarnos de un súper tema que es el biohacking. Pero antes de empezar con lo que ya queremos saber, platícanos quién eres, qué haces, pues queremos conocerte más y que seas parte de este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Yo feliz de compartir todo este movimiento de biohacking, de salud, wellness, todo lo que tenga que ver con mejorar. Me encanta este espacio, como tú lo mencionaste. Mi nombre es David Uriarte y tengo ya voy para 15 años en todo lo que tiene que ver en este mundo de la salud, bienestar, wellness, fitness, como le quieras llamar. De profesión soy ingeniero en robótica, ingeniero en electrónica, con especialidad en automatización y robótica. Sin embargo, toda mi vida he estado rodeado de la salud. ¿Por qué? Porque tanto mi mamá como mi papá son médicos. Entonces crecí en un hogar donde la plática en la comida de la sobremesa era saber quién se había enfermado, cuántos pacientes hubo en la semana. Y eso agregado que siempre mis papás me pusieron en el área deportiva a entrenar, a hacer deportes, natación, artes marciales, etcétera, pues conscientemente con mis papás, inconscientemente conmigo, me forjó un hábito orientado a la salud y al bienestar. ¿Ok? Entonces es por eso que al cambiar de la ingeniería y meterme de lleno a todo este mundo como health coach, empecé a tomar certificaciones, cursos, diplomados. Normalmente la que más menciono es una de las que más me ha gustado, que es la del IIN, del Instituto Integrativo de Nutrición de Nueva York, porque ve la salud como algo integral precisamente. Sin embargo, también tengo entrenamiento enfocado en mujeres, estoy con ciertos niveles de la certificación del método Wim Hof. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud y bienestar siempre he estado involucrado, pero de lleno de 15 años hacia acá. Entonces, a grandes rasgos, ese es David Uriarte. Es toda una vida, ¿no? Porque imagínate cuánto nos lleva estudiar una carrera, que en tu caso fue completamente otro tema de ingeniería y de robótica, pero acá también has hecho una gran carrera en todo el tema de salud, que además, por como lo cuentas, te apasiona. Sí, sí, pues fíjate, y se ha ido dando de una forma muy orgánica, ahorita que está de moda este término orgánico y viral. Así es. Eso fue algo muy orgánico porque cuando ya llevaba varios años, yo decía, pero ¿por qué me siento tan cómodo cuando todo el mundo me ve como bicho raro de qué hace este egresado del TEC de Monterrey en ingeniería con un buen trabajo? ¿Por qué dejo eso por algo completamente diferente? Pero creo que las bases que me dieron mis padres en cuestión de alimentarte sanamente, haz ejercicio, come frutas y verduras, etcétera, 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 hicieron que ahora sí que me sintiera como pez en el agua en todo este mundo de bienestar. No, y además lo que dices, lo viviste desde que eras muy chico, a lo mejor no conscientemente, pero ya también la medicina yo creo que ha tenido muchos cambios a lo largo de estos años, ¿no? Y la forma en que lo incorporamos a la vida también, o sea, como que antes sí lo teníamos muy en el enfoque correctivo, muy poca gente se ocupaba de prevenir y creo que hoy estamos como dándole un giro a esa tendencia y por eso me encanta que hoy nos hayas regalado este tiempo,
para compartir precisamente con nuestra comunidad, que en su mayoría somos personas dedicadas a temas de emprendimiento, a temas de servicios profesionales, o tenemos un emprendimiento o una empresa, pero nos gusta también seguir creciendo y por eso este espacio. Entonces, hoy vamos a hablar contigo de biohacking, que cuando yo le platico a la gente se me queda viendo como que, ¿qué es eso? No, ahora que está de moda hackear, pero de tu voz, ¿qué es el biohacking? ¿Cómo es que lo podemos entender los simples mortales que no estamos especializados en ese tema? Pues fíjate, yo siempre les pregunto eso, ¿qué entiendes por hackear? Y mucha gente dice, pues que me hackeen el celular, que me hackeen la computadora, que hackearon el banco, qué sé yo. Que está de moda hoy, ¿no? Que está de moda, hay que tener cuidado. Seguridad de 2 pasos en WhatsApp siempre. Claro. ¿No? Entonces, cuando les digo, bueno, pero ¿qué entiendes cuando te hackean el celular? Entonces, normalmente es que alguien le mete mano, que si es la computadora que dicen, ay, tiene tal programa hackeado que está modificado para bien y para mal, ¿ok? Entonces, cuando te metes al mundo del hacking, que fue algo que yo estudié incluso como ingeniero en electrónica, te das cuenta que están los de cuello blanco y están, o sea, digamos que siempre hay alguien que estudia el hackeo para bien y quienes lo utilizan para el mal. Entonces, entendiendo eso que es modificar, que es adaptar, que es alterar, bueno, le agregas la palabra bio de biología y entonces es alterar la biología, en este caso enfocado en uno mismo. Entonces, biohacking vendría siendo la ciencia que estudia cómo alteramos nuestra biología. En este caso, biohacking está enfocado generalmente para bien, pero obviamente tiene sus matices, ¿ok? ¿Por qué? Porque está el biohacking enfocado a la longevidad, está el biohacking enfocado a la belleza, está el biohacking enfocado al deporte, está el biohacking enfocado a la parte cognitiva. Entonces, pero el biohacking en general es cómo alterar de una forma invasiva o no invasiva nuestra biología. Okey. Y ahora que te has convertido ya también en, pues, asesor, en mentor de estos temas, porque además vives lo que dices, o sea, no lo ves desde afuera, sino tú eres un ejemplo de que todas estas cosas funcionan y lo vives todos los días. ¿Qué ventajas tiene para alguien que tiene una vida muy activa, que además tiene altos niveles de estrés? Porque cuando uno emprende, o sea, el estrés es como el tema de todos los días, que a veces no te da tiempo de comer que en tu casa, comida saludable, diría Ita, ¿no? Que ahora dice: "Mamá, ¿qué quieres? ¿Comida chatarra o comida saludable?", porque está en esa parte, pero, cómo es qué ventajas tiene para uno que trae ese ritmo de vida el poderlo incorporar? Y ya más adelante hablaremos de cómo lo hacemos, ¿no? Pero, ¿qué ventajas yo vería como persona el poder vivir con el biohacking en mi vida? Pues mira, si vemos las estadísticas en salud y en enfermedad, nos espantaríamos. Y si a eso le agregamos el estilo de vida de un emprendedor o de un empresario, bueno, se multiplica. ¿Por qué? Eh, pues por ejemplo, no sé si sea el espacio, pero acaba de fallecer un gran empresario de México, Carlos Bremer. Entonces dices, híjole, ¿cuánto hizo? ¿Cuánto bien ayudó? Y cómo, pues su vida, ¡pum!, se terminó. Entonces, Además, muy joven para lo que hoy estamos viviendo, ¿no? para el promedio de vida es muy, muy joven, le faltaban bastantes años. Ujú. De hecho, el promedio de vida actual es así precisamente por los dos lados, por los centenarios y por los que cortan su vida antes de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de qué beneficios vamos a tener, pues el primero es ese, el decir, quiero vivir más, ¿ok? Hablando de longevidad. Y ya sea por tu negocio, que dices, es que quiero trascender mi negocio, quiero que mi empresa siga y muchos estamos en ese proceso de sistematizarla y si nosotros no estamos ya no va a estar la empresa. Entonces uno, que siga la empresa, que siga el negocio. Dos, obviamente por nuestra familia, o sea, por uno mismo. Entonces el simple hecho de la longevidad, creo que ya por ahí empezamos. Pero cuando hablamos sobre el dolor crónico en México, que es arriba del 50%, dices, ¿cómo es que tanta persona puede vivir con un dolor crónico? Y hay gente que dice, ay, no te creo, ¿a poco la mitad de las personas que yo conozco tienen dolor, o padecen de dolor? Dolor crónico es que del mes, más de la mitad del mes, sufres de ese dolor. ¿Cuál es el problema?
que cuando ya es crónico, muchas personas se acostumbran a vivir con él. Entonces, hablar de biohacking es hablar de quitar dolor. ¿Cuántas personas conoces que no duermen bien, que tienen insomnio? Yo cuando me levanto y veo en las redes sociales publicaciones a las 2, 3 de la mañana de otra vez sin dormir, aquí aburrido, recomiéndeme series, digo, qué horror, qué Y ya horror. no funciona contar ovejas. Exacto, y además el sueño, por ejemplo, es algo que no se recupera el día de hoy, ya lo Así es. sabemos. Y vámonos por algo incluso que decimos así todos los días como algo muy simple, pero que deberíamos de prestar más atención, la ansiedad y el estrés. La ansiedad, estrés y depresión, todo eso con el biohacking, con buena respiración, con ejercicio, con baños de hielo, con muchas técnicas de biohacking se pueden corregir. Si nos vamos a la parte de que somos muchos prediabéticos, diabéticos, si nos vamos a toda la parte cognitiva, cuántos, ahora sí que trabajamos aquí con el cerebro y que dices, oye, yo sí necesito descansar mi mente, pero también necesito en otros momentos enfocarme porque ya no rindo igual que hace 10, 15, 20 años. Entonces, cuando me hablas de los beneficios, híjole, ahí sí te puedo dar una lista y nada más podríamos hacer un capítulo solo hablando de Sobre los beneficios. beneficios. Y ahorita nos comentabas ya algunas cosas que son como esas técnicas, herramientas, elementos que conforman el biohacking. Que últimamente en redes empezamos a ver mucho eso de gente metiéndose en hielo, ¿no? Y entonces unos así de que me gustaría vivir la experiencia, pero qué miedo, ¿no? Que me vaya a congelar ahí. O sea, este es uno como de los que más se ha visto por lo que implica, por lo que llama la atención, pero sé que hay muchos otros elementos. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían los más importantes que conforman este biohacking para que las personas también vayan? A lo mejor lo hemos hecho inconsciente, pero hay algunos que es muy fácil incorporar a la vida sin que Claro. tengas que volverte máster en biohacking, ¿no? Sino algo que podamos vivir en la cotidianeidad. ¿Cuáles serían? Pues mira, te voy a decir los que yo manejo más, porque sí, tienes razón, hay muchísimos y también obviamente depende del estilo de vida de cada quien. Hay personas que se les facilita agregar el ejercicio, que es una forma de biohacking. Hay personas que dicen a mí, ponme todo menos ejercicio porque viajo mucho por lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, yo siempre con qué inicio, con la parte del ayuno, el ayuno intermitente que si bien ahorita muchos dicen está de moda, yo les digo, la moda ya pasó, quienes se quedaron con el ayuno o quienes van a empezar el ayuno es porque ya nos dimos cuenta de las ventajas que tiene en cuestión de cetosis, en cuestión de autofagia, en cuestión de quema de calorías, etcétera. Entonces, el primero que les digo a todos es el ayuno. ¿Por qué? Porque ya todo mundo lo hace. Que lo hagas mal es otra cosa. Es decir, cuando uno duerme sus 8 horas, por 8 horas que crees, ayunaste. Digo, a diferencia de un bebé que se levanta y come A y se cada duerme. rato. Ajá. En general nosotros estamos dormidos, estamos en ayunando, le agregamos unas horas antes, porque sabemos que no es lo mejor comer y dormir inmediatamente, entonces le agregamos unas horas antes y unas horas después, y entonces esas 8 horas se vuelven 10, 12, 14, 16. El chiste es saber cómo hacerlo y hacerlo con conciencia. Entonces, primero, el ayuno. Segundo, para el ayuno. Fíjate que tengo un libro que se llama La dieta del guerrero y lo escribí precisamente porque la gente decía, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago? Y yo me metía muchísimo a los blogs en aquel entonces, te hablo 2017, 18, 19, y yo veía que la gente decía, fallé, fracasé, no pude. Y analizando los errores, el principal error era que, número uno, que no tenían una comunidad de apoyo. Claro, Empezaban solos y no había libros, no había literatura y la que había estaba en en inglés, inglés. Ujú. en alemán. Entonces, número uno, la comunidad y número dos, la suplementación. La suplementación es uno de los biohackings más sencillos. ¿Por qué? Porque el día de hoy la tenemos a nuestro alcance. Y ahora sí que para la gente que no le gusta, que no cree, yo siempre les digo, mira, puedes no creer en el agua, igual te moja. ¿Ok? Siempre les pongo el ejemplo. Tuve la oportunidad cuando estaba estudiando de ir al Centro Espacial Kennedy en Houston y uno se pregunta, ¿qué crees que comen los astronautas? Mucha de su comida tiene que ver con suplementación. Entonces, Claro. Además, desde chiquitos nos daban hasta la vitamina C, ¿no? Que era muy común, el famoso
ese de hígado de no sé qué también. O sea, finalmente es un tipo de suplementación. Así es, y te voy a decir algo, porque tengo muchos amigos nutriólogos, muchos amigos médicos, muchos amigos obviamente en esta área, y yo respeto a los que me dicen, es que no se necesita, es que una buena alimentación sustituye todo eso. Y le digo, tienes toda la razón. Sin embargo, dime quién tiene tiempo de llevar una muy buena alimentación. Y siempre les pongo el siguiente ejemplo, tampoco necesitamos zapatos, pero todos usamos zapatos. Exacto, sí, ¿Por qué lo usamos? Por comodidad, por conveniencia, por costumbre, para no cortarnos, para no enfermarnos, etcétera. Entonces, el primer punto, el ayuno. Segundo el punto, ayuno. la suplementación. En el tercer punto, todo lo que tiene que ver con actividad física. O sea, la actividad física obviamente ayuda bastante. De hecho, el día de hoy se sabe que algo que te ayuda a sobrellevar, por ejemplo, procesos cancerígenos, tiene que ver relacionado con la cantidad de masa muscular que tienes. La cantidad de masa muscular es un indicador de tu longevidad. Entonces, tanto generar masa muscular como eliminar porcentaje de grasa tiene que ver con el ejercicio, la alimentación, y el ayuno. Entonces, si te das cuenta, como que todo se va enlazando. Después ya vienen eso que me preguntaste de, oye, está muy de moda. Sí, como que llama mucho la atención en TikTok y en Instagram ver a alguien en una tina de hielos y dices, qué necesidad, qué locura están haciendo. Cuando ves todos los beneficios en cuestión de tu sistema inmunológico, en cuestión de algo que se llama la grasa parda o la grasa café, que es la grasa que te ayuda en la termogénesis, te ayuda a controlar la temperatura. Cuando ves que te ayuda en la respiración, cómo aumenta tu dopamina, empiezas a entender por qué todo mundo lo está haciendo, ¿ok? Y a eso, digamos que se le llama inmersión en hielos, pero es muy conocido a nivel mundial como el método Wim Hof porque fue uno de los pioneros en entender cómo funcionaba y sobre todo enseñar al, a lo que hay detrás de las inmersiones en hielo o en agua fría, ¿ok? Y eso va muy pegado, no sé si has visto de repente videos de la gente que está en la nieve, en un sauna o en un jacuzzi calientito y sale corriendo y se va a la nieve y luego regresa al sauna. Esas son terapias de choque o de hormesis y tiene que ver con el sauna. El sauna, por ejemplo, también tiene muchísimos beneficios en la salud, en la circulación. Entonces, son polos opuestos, pero que tienen beneficios y algunas veces se pueden juntar según las técnicas. Y así nos podemos ir a algo que está también muy de moda, que es el caminar descalzo, el tener mayor contacto con la tierra, el tener mayor contacto con el sol. Ahora sí que te digo, podemos seguir con diferentes técnicas de biohacking, por ejemplo, una que pueden iniciar hoy mismo si consiguen un trozo de cinta, es taparse la boca. Yo siempre les digo a las mujeres, su esposo va a estar feliz, pero no va por ese lado, sino porque cuando uno se tapa la boca con una cinta, de preferencia microporosa, para que no te lastime tanto, estás obligándote a respirar por la nariz. El día de hoy Mm, respiramos ujú. por la boca. ¿Ok? Sí, no sabemos respirar. No sabemos respirar y muchas personas en el ámbito atlético los vas a ver entrenando ya con un tape en la boca. Mm, Obviamente, ese es en la parte atlética profesional, pero en la parte del día a día hay gente que dice, yo no lo hago en la noche porque sufro apnea del sueño y me da miedo, pero lo hago durante el día cuando no tengo que hacer llamadas, cuando estoy en la computadora y lo practico por 5 minutos y lo vas extendiendo hasta llevarlo a 30 minutos o 1 hora y es forzarnos a aprender a respirar. Y así le podemos ah, seguir otro ratito. no, qué interesante. Además, si cuando empiezas a escuchar, te empiezan a dar ganas de vivirlo, ¿no? Y de empezarlo a incorporar a lo mejor como de uno por uno en tu vida para que se vayan haciendo nuevos hábitos. Y justo platícanos porque vamos a tener en las próximas semanas justamente un retiro para varios empresarios y emprendedores, donde vamos a vivir esa experiencia, así una experiencia de fin de semana de biohacking. Y platícanos un poquito cómo son los retiros, para qué nos sirven. Y bueno, quien esté interesado, pues por supuesto que nos puede contactar para que participen en este tipo de actividades, porque creo que
primero vamos a estar en comunidad, que es algo que decías, no hace falta como esa comunidad de apoyo, porque si eres el único en el que lo quiere hacer, todo el mundo te empieza más bien a querer motivar para que no lo hagas. Entonces, ¿cómo son estos retiros y por qué son una parte tan importante para empezar como a integrarnos a incorporarnos al biohacking, o a incorporar el biohacking a nuestra vida? Claro, fíjate que nació de la idea de cuando yo estaba estudiando todo esto, yo siempre decía, ay, qué padre, pero pues estoy yo solo, y qué padre, pero soy el único, y cómo le hago, y a quién le pregunto, y cómo empiezo. Entonces, es para juntar ahora sí que la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque también me he dado cuenta de personas que con muy buena intención dicen, pues yo tengo una tina, vamos a juntarnos, y se juntan y no hay nadie que les diga cómo. Y Exacto, ahora sí que lo hacen como Dios les dio a entender y se les aplaude, pero de repente dicen, híjole, a mí no me gustó, no fue una buena experiencia porque no llevaron el método por alguien certificado. Entonces, no siempre tienes a alguien certificado o de repente dices, pues ya me sé toda la teoría, pero ¿ahora qué hago? Yo ujú, siempre les digo, a ver, ¿cuánto tiempo necesitas ver videos de YouTube de natación para aprender a nadar? Pues nunca vas a aprender mientras no te metas a la alberca. claro, Entonces juntamos estas dos partes y me encanta porque la mayoría de las personas que tenemos un interés, alguno de estos temas ya los dominamos y en otros somos completamente ignorantes. Y de eso se trata, de llegar y decir, bueno, yo aporto por ejemplo, tengo una persona en un retiro que hicimos en Tequesquitengo que decía, fíjate que la técnica de sun gazing es una técnica que vemos relacionada con el sol. Fíjate que a mí me la recomendó mi psicólogo y dijo, te la voy a recomendar por 3 meses para evitar antidepresivos. Vamos a ver, y con eso me evité los antidepresivos. Y entonces eso llena muchísimo a la comunidad porque hay personas, por ejemplo, en Los Cabos hicimos un retiro donde una señora dice, ¿sabes qué? Yo tengo más de 70 años y tengo más de 40 llevando una dieta vegana. Llevo bastantes años haciendo el ayuno intermitente, yo ni siquiera sabía que se llamaba así, yo nomás no desayunaba, y entonces empiezas a nutrirte, a decir, ok, sí se puede. Y a eso le agregamos una de las partes más importantes del biohacking, que es la ciencia. ¿Ok? ujú, El día de hoy, para que sea parte de biohacking, algo tiene que tener un cierto respaldo científico, cierta evidencia científica. Entonces, ¿de qué se tratan estos retiros? De que puedas tener la experiencia completa, que puedas preguntar, que puedas aprender, que puedas entender qué es lo que hace en tu cuerpo, por qué funciona, por qué deberías de hacerlo, cuáles son ahora sí que los riesgos o cuáles son los requisitos para que puedas hacer una técnica y que vivas esa técnica, que vivas el ayuno, que vivas la inmersión en hielos, que vivas la suplementación, que vivas el earthing, grounding o toda la conexión con la tierra, que vivas el entender cómo es tu cuerpo físicamente. Venimos también de una ideología de ver el cuerpo como una máquina e intentar separarlo. Es decir, el sistema respiratorio, el sistema óseo, el sistema circulatorio, el sistema, y todos esos sistemas siempre están unidos, ¿ok? Hay gente que dice, no entiendo por qué tengo mala digestión si como súper bien. Pues porque probablemente emocionalmente estás cargando mucho y todo eso se va a la digestión. claro. Entonces, digo, a Ahora sí gran. que somos uno mismo. Exacto, todo va relacionado con todo y ahí entendemos el por qué. Y yo siempre les digo, ahí llegas y vas a ver un anaquel con todas las llaves necesarias para que tú puedas elegir qué puerta abrir. Es que yo no quiero, yo no creo en la comida vegana, nadie te va a hacer vegano. Es que a mí no me gusta hacer ejercicio, o no me gusta hacer el ayuno, o no me gusta meterme al agua fría. Ahí sí es 100% opcional. Obviamente todos los que vamos con la intención de vivirlo, de experimentarlo, pero cada quien decide en esos retiros qué es lo que quiere vivir. Perfecto. Además, si quieres participar en alguno de estos retiros, pues vive el biohacking junto con nosotros, porque eso te va a permitir que ahí entre todos se siente menos miedo, se siente menos tensión, y entonces vas a vivir una experiencia con un grupo de personas que ya saben cómo hacerlo, guiado por personas certificadas, y además con participantes que lo único que queremos, pues, es mejorar nuestra salud, que tengamos mejor calidad de vida y que podamos vivir muchos años, porque creo que también eso es algo que hoy se puede, que hoy sabemos que nuestro cuerpo está preparado para ello y que lo queremos hacer en las mejores condiciones y, siempre el mejor tiempo es hoy, ¿no? O sea, para poder tomar acción al respecto. Totalmente. Oye, y también algo que yo estuve leyendo ahora que íbamos a platicar es
esta parte de vivir como biohackers, ¿no? Ujú. Entonces, ya vimos todo lo que es el biohacking, cómo podemos irlo incorporando, pero ¿en qué momento una persona se convierte en un biohacker? O sea, por empezarlo a hacer, cuando ya cumplió ciertas características. Obviamente tú ya eres un biohacker experimentado y certificado, pero ¿cómo podemos ir en ese camino siendo aspirantes a biohacker y a superhumanos, que tú tienes una gran comunidad también al respecto? Platícanos cómo es ese camino para llegar a ese lugar. Pues creo que es muy sencillo y siempre les digo, por ejemplo, con esa pregunta, ¿cuándo te haces deportista? Pues no te haces el día que te inscribes, tampoco te haces a la primera semana, te haces en el momento en que se te hace un hábito hacer deporte. ¿Ok? Entonces, biohacker es lo mismo. ¿Qué necesitas aplicar? Pues con que apliques una técnica. Hay gente que dice, entonces yo soy biohacker porque hago el ayuno desde hace años. Perfecto, eres biohacker. Yo soy biohacker porque uso los lentes que me ayudan a eliminar la luz azul. Perfecto, eres biohacker. O sea, nada más que no lo eras conscientemente. Hay gente que dice, híjole, yo hago todo eso, pero nada de eso es un hábito. Pues todavía no eres biohacker. Puedes hacer 10 cosas, un día sí, 2 días no, y si no los tienes como un hábito, pues técnicamente no eres un biohacker porque aunque tienes el conocimiento, no lo aplicas. Entonces, el chiste es cuando estas técnicas de biohacking las empezamos a aplicar a nuestra vida, ya podríamos decir, pues soy un biohacker. Así que, bueno, creo que es un camino que se empieza a recorrer con una decisión, ¿no? De primero de empezar hábito por hábito, de irlos incorporando. Y bueno, tú que nos estás escuchando, viendo, si quieres empezar a trabajar más en estos temas, que además es trabajar en ti, en ser una mejor versión de ti mismo, en la parte física y de salud, pues ahorita te vamos a compartir las redes sociales de David Uriarte para que también lo sigas y estés al pendiente de lo que él está haciendo. Y por supuesto que si quieres entrar de lleno a este tema para conocerlos y vivir el biohacking, pues escríbenos para que te incorpores y te integres con nosotros al próximo retiro que tendremos en las siguientes semanas. Y bueno, para que veas también de qué se trata, lo vivas y ahí tomes decisiones, ¿no? De qué de todo lo que el biohacking ofrece el día de hoy puedes empezar a incorporarlo a tu vida. Así que compártenos tus redes sociales, las vamos a compartir también escritas, pero dínolas para que las podamos también anotar. Pues mira, principalmente en Instagram me pueden encontrar como Uriarte Coach. Y en Facebook tenemos nuestra página de Superhumanos, que es Ajá. www.programasuperhumanos.com y ahí te manda directamente a nuestra comunidad en Facebook. Así que si tú quieres seguir ahondando en estos temas, pues ya tuviste oportunidad de conocer a una persona que en México te aseguro que es de los más experimentados en este tema y por eso nos sentimos muy contentos de que, bueno, él va a estar en el retiro, de que hoy esté con nosotros en el podcast y de que podamos tener a través de las redes sociales un contacto cercano y permanente con él. Así que de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y que nos hayas compartido de una manera tan generosa toda esta información. Así que, chicos, chicas, empresarios, emprendedores, coaches, mentores, capacitadores, todos los que nos reunimos cada miércoles para poder aprender más de cómo ser una mejor versión de nosotros mismos. Este ha sido un capítulo más de Empresar y yo soy Rosalinda Pizarro y me ha dado mucho gusto compartir contigo y además presentarte a David Uriarte. Nos vemos muy pronto. Gracias, David. Muchas gracias, hasta luego.